Vamos a Lucas capítulo 8. Esta mañana vamos a estar viendo desde el verso 16 hasta el verso 25 de Lucas 8. Del 16 al 25. Y vamos a leer toda la porción, vamos a orar y vamos a comenzar. Dice así: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tormenta de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Señor, te pedimos que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, y que tu Espíritu Santo nos revele lo que esto quiere decir para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de esta mañana se llama Jesús, yo y la tormenta. Y vamos a avanzar un poquito antes de llegar a la tormenta, que creo que es importante y está relacionado con la tormenta y con lo que Jesús quiere decirle o quiere enseñarles a los discípulos. Pero esto es como una continuación realmente de la semana pasada, de esa parábola que Jesús le enseñó a los discípulos respecto a la parábola del sembrar, que es la palabra de Dios. Y esta parte y esta sección tiene un fuerte énfasis en eso, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios debe de realmente arraigarse en nuestro corazón. Arraigarse en nuestro corazón, porque realmente eso decía Jesús que era lo que iba a hacer que nuestra vida diese fruto y que ese fruto pudiese perseverar. Entonces, pero aquí comienza y como que Jesús concluye y da una conclusión a la parábola del sembrador en los primeros 3 versículos del 16 al 18, que habla de esta idea de la luz. Si se fijan ahí otra vez, dice: nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. Y empieza a hablar de la oscuridad, y empieza a hablar de este efecto de la luz. La idea de la luz, a lo cual realmente Jesús se está refiriendo, es una lámpara. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esta es una lámpara de la cual Él está hablando. Y en ese tiempo, pues no eran las lámparas como las tenemos ahora, de pila, sino que eran unos vasitos como de greda y que tenían ahí una mechita de tela y se encendía, y pues eso alumbraba pues muy tenuemente. No eran tremendos focos de halógeno como los tenemos ahorita. Pero finalmente Jesús está hablando de eso, y el propósito de la luz es precisamente alumbrar algo que está oscuro, una habitación que está en oscuridad. La lumbrera es para eso, para hacernos ver. Y sería absurdo, ¿verdad?, tener un candelero, tener una luz y cubrirla y taparla. Y eso es lo que Jesús dice: el propósito de la luz no es para cubrirla, porque si la cubres, pues a veces queremos como que cuando tienes una vela, ¿no? Yo soy de Chile, y a veces cuando iba a la casa de mi abuelita en el campo, pues no había electricidad y teníamos velas, pero en la casa había muchas ventanas y entraba el viento y apagaba las velas. Entonces estabas como que a veces ahí con tus manos tratando de que la luz no se fuera, pero si tú tapas una vela, le pones un vaso, tapas algo, no vas a ver, y aparte la vela se va a apagar porque se va a consumir el oxígeno y ya no va a alumbrar más. Y Jesús dice, o sea, una vela, una lumbrera, no está para taparse. Tampoco dice está para ponerla debajo de la cama. ¿Qué pasa si pones una vela debajo de la cama? Pues adiós cama y adiós casa. Se te quemó tu cama y tu casa. Entonces realmente lo que Jesús está diciendo es que el candelero se tiene que poner en un lugar donde alumbre el espacio en el cual tú estás. Y Jesús está cerrando la idea y como que rematando la idea de la palabra de Dios.
que la palabra de Dios es eso, es una lumbrera, es una luz en nuestro camino. Esta luz, que es la palabra, que es esta semilla que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, es algo que quiere alumbrar nuestro camino, mostrarnos por dónde ir. Dios no quiere que caminemos en tinieblas, que no sepamos qué dirección tomar. Y por eso nos ha dejado su palabra para alumbrar eso. Ahora, el efecto que Jesús dice aquí de esta luz es interesante porque usa una palabra y fíjate que Él manifiesta. Dice el verso 17, porque no hay nada oculto, dice, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esta luz, el propósito de la luz es eso, es manifestar, y la idea de manifestar es hacer evidente, es hacer visible algo. Hacerlo como que lo podamos reconocer, de que podamos ver que hay algo ahí que antes no habíamos visto. Ese es el propósito de la luz. Y dice que es algo que ha estado oculto. Y la idea de oculto es escondido, es algo privado. Y a veces, así es la palabra de Dios. Es luz que ilumina nuestra vida y que a veces revela muchas cosas de nuestra propia vida. Aquí yo creo que muchas veces empezamos a pensar en los demás, no, la palabra de Dios, mira, el hermanito no sabe porque Dios va a sacar a revelar eso que Él ha hecho y Dios nos está hablando a nosotros, Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. No tienes que andar mirando o tratando de descubrir lo que el otro tiene oculto, qué es lo que Él quiere revelar en mi corazón, que yo no había visto, que yo no entendía, que yo no comprendía. Y vamos a ver cómo esto está relacionado con la tormenta después. Pero aquí Jesús está hablando de eso, de que se van a revelar cosas que estaban escondidas, las vamos a poder conocer, y eso es su palabra. Y no solamente dice eso, sino que no solamente las manifiesta, sino que las da a conocer. Y esa idea de dar a conocer quiere decir que su palabra, que la palabra de Dios, no solamente hace visibles las cosas, sino que también nos permite comprender las cosas. Es un conocimiento que adquirimos cuando vemos en su palabra. No entendía, pero ahora comprendo realmente lo que Dios quería decirme y por qué Dios me quería llevar por este camino. Entonces hay una comprensión de parte de Dios a través de su palabra. Mira, Dios no te quiere ni confundido ni atemorizado. Él quiere guiar tus caminos, quiere guiar tus pasos. Y para eso Él nos ha dejado su palabra. Pero aquí Jesús da una palabra como de advertencia o de precaución muy importante que yo no debo de menospreciar. Fíjate el verso 18, dice, mirad pues cómo oís. Eso es importantísimo. Mirad pues cómo oís. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Todos escucharon, todos oyeron. Todos escucharon, todos oyeron la palabra de Dios. La semilla cayó en diferentes tipos de terreno. Básicamente todos fueron expuestos a la palabra de Dios, todos escucharon. Pero solamente en el 25% podríamos decir, en el que la buena tierra, esa palabra cayó en buen terreno que representaba nuestro corazón. En un corazón humilde, un corazón preparado para escuchar su palabra y que cayó profundo y dio fruto. Pero todos escucharon, todos oyeron. Y aquí hay de todo tipo de terrenos, de esos 4 habemos acá. Y Jesús vuelve a decir, ten cuidado cómo escuchas, pon atención cómo escuchas. Dice, mirad pues cómo oís. La idea de mirad pues cómo oís es, examina, ten cuidado de cómo estás escuchando. Y es importante que entendamos lo que Jesús nos está diciendo. Podemos oír un montón de cosas, podemos escuchar diferentes cosas, pero la idea de cuando Jesús dice, mirad cómo escuchan, la idea es, no solamente en qué forma escucho, también quiere decir cómo y cuánto y qué tipo de cosas estoy escuchando. Es importante prestar atención a su palabra. ¿Ves? ¿Te acuerdas el primer terreno? Que era que se lanzaba la semilla, pero venían los pájaros y se la robaban. No cuidó la semilla, ¿ves? Vinieron los pájaros y pum, y se la robaron. Y saliendo de la iglesia, pues ya esa palabra que fue sembrada ahí, ya vino el pájaro y se la llevó. Entonces la idea es, ten cuidado, retén, sostiene, guarda, atesora la palabra de Dios. Porque no solamente es una semilla que va a producir un fruto en tu vida si cae en un buen terreno, también es una luz que te va a alumbrar para poder caminar cada día y tomar las mejores decisiones. El Salmo 119, 105 dice lo siguiente, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Y Jesús de eso está hablando, de esta semilla que tiene poder para generar vida en nuestra vida. Es también una lámpara, es una luz en nuestro caminar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dejó una lumbrera? Porque Dios no quiere que camines en tinieblas, que camines en la oscuridad. Y a lo mejor no tenemos todo el trayecto de cuál es el paso B, C y D, pero Dios nos ha dado y nos va a mostrar el paso de la A al B. Nosotros queremos todo el plan enseguida, porque no queremos usar la fe. Porque saber todo significa, pues ya no uso fe, tengo todo resuelto. Pero Dios no te va a dar todo el plan porque quiere que confíes en Él. Y te va a dar el paso siguiente, sí. Y quizás el que viene después. Pero Él quiere que aprendamos a confiar en su palabra y a poder conocerlo a través de su palabra. Porque es una lumbrera, como dice acá. Es una luz su palabra. Pero no solamente su palabra es una luz, Jesús mismo fue y es una luz. Mira, vamos a Juan 8:12. Juan 8:12. Vemos ahí una característica que Jesús habla de sí mismo. Juan 8, verso 12. Jesús dice lo siguiente ahí. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta que seguir a Jesús no es caminar ya más en tinieblas? Es caminar en la luz. Y la luz nos sirve para mirar, para ver. Pero es importante lo que dice ahí: el que me sigue. ¿Ves? Ahí está la luz. Ahí está la lumbrera. La cosa es, ¿yo lo estoy siguiendo o no? El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Necesitamos seguir a Jesús. No solamente, como él decía en la parábola del sembrador, no solamente oír, sino que seguirlo todos los días y caminar con Él. Esos son los que dan los pasos con Jesús, los que no andan en tinieblas. Él es la luz. Él nos quiere mostrar por dónde transitar. Pero no solamente Jesús es la luz. A veces dice, pues qué padre cuando algo está oscuro y pues alguien enciende el foco, ¿no? Sería padre poder ver, pero no a todos les gusta. Mira, vamos a Juan ahora 3. Juan 3. Verso 20 al 21. Juan 3, 20 al 21. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahí habla de antes de que Jesús vino, que Él es la luz del mundo. Pero esa luz no le gustó a todos, ¿ves? Porque, ¿qué pasa? Es padre cuando se prende la luz acá y ves que está todo ordenado, ¿verdad? Está todo bonito, limpio, todo ordenado. Pero ¿qué pasa si prendemos la luz en un cuarto, en una bodega, donde está todo desordenado, está todo tirado? Pues es un desastre y mejor no quiero ver eso porque significa que tengo que trabajar, que hay que limpiar, que voy a pasar una vergüenza. Entonces mejor apaguemos la luz mientras menos se vea mejor. Y así hay mucha gente, ¿ves? Que esta luz viene y quiere revelar lo que hay en nosotros, pero la gente no quiere porque significa sacar a la luz las cosas que hay dentro. Pero ¿sabes qué? Esa es la invitación que Jesús nos hace. Que podemos venir a Él y podemos realmente con confianza traer nuestra vida a Él y que su luz ilumine nuestra vida. Y que todas esas cosas que hemos ocultado por mucho tiempo, que nos han hecho estar prisioneros de la culpa, podamos venir y presentarlas a Él y que haya libertad, ¿ves? Es en la oscuridad donde estamos prisioneros. Satanás a veces nos quiere hacer creer que mientras menos sepan, es ahí donde somos libres, y es al revés. Somos prisioneros de esa culpa, no podemos darle eso a Dios. Y Jesús nos invita a venir con nuestra vida y traer y dejar que Él ilumine nuestra vida y que podamos ser libres, ¿ves? A veces venimos a la iglesia y queremos proyectar nuestra mejor imagen y como que vivimos una vida que a veces no es la que somos, ¿ves? Pero la iglesia, venir a Jesús significa venir como somos. Y reconocer de que realmente todos somos iguales y que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios y esa luz brillando en nosotros para... ¿A quién estamos engañando? ¿Ves? Jesús nos conoce.
No tenemos por qué decir, no, esto está bien o eso no está ahí. Él nos ve. Y Él nos invita. ¿Por qué mejor no aceptamos su invitación a traer las cosas a la luz? ¿Por qué seguir pretendiendo algo que no somos? Él es la luz, ¿ves? Nos ilumina para ser libres, para poder encontrar esa libertad. Pero también Jesús en Mateo 5:14 dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, su palabra es una luz para nuestro caminar, su palabra es una luz para nuestro andar. Él es la luz que nos ha iluminado, que ha traído luz a nuestras tinieblas y nos ha revelado lo que necesitamos confesar delante de Él, que no habíamos visto antes, las cosas que necesitábamos poner en orden. Pero también dice que nosotros somos una luz. A veces nos quejamos de este mundo, de este país o de esta ciudad, no sé. Y somos buenos para buscar culpables. Pero, ¿sabes? Una persona dijo algo muy cierto. Jesús dijo que el mundo estaba en tinieblas. ¿De qué nos sorprendemos? Lo que tenemos que preguntarnos es dónde está la sal y dónde está la luz. ¿Dónde estamos nosotros? Dice que nosotros somos la luz y es como una ciudad sentada sobre un monte. Imagínate, me encanta cuando a veces voy a Mérida a visitar a mis suegros y ya sé que me estoy acercando a la ciudad porque a lo lejos se ve todo oscuro y se ve un resplandor de la ciudad cuando vas por la carretera. Todavía a lo mejor no sé cuántos kilómetros faltan, pero sé que me estoy acercando porque el resplandor de la ciudad se ve en la oscuridad o cuando vengo de regreso. Y así debe ser nuestra vida, ¿ves? Así Jesús, es la intención de Jesús, que nuestra vida sea un reflejo. Es una ciudad que está sentada, que ilumina. Dice que nuestras obras son para que nuestro Padre sea glorificado, no para que tú y yo seamos glorificados. Entonces, tenemos que brillar, ¿ves? Y cuando Él nos da su luz, cuando Él está impartiéndonos su luz, su verdad, nosotros vamos simplemente a reflejar lo que estamos recibiendo. Nosotros no generamos luz. Nosotros solamente reflejamos luz. Somos reflectantes de Cristo. Entonces eso es lo que Jesús está hablando acá. Y por eso es importante su palabra. Ahora, mira cómo sigue la historia. Entonces su madre, imagínate, Jesús está rematando, está terminando y viene su familia, ¿no? Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Interesante respuesta de Jesús. Imagínate, hay mucha gente, mucha gente. Tanta gente que no pueden avanzar. Llegan a un punto donde quizás oyen a Jesús de lejos y está, pues ahí está Jesús y como que queremos pasar, pero nomás no hay manera de meterse y poder platicar con Él. Hay una multitud y esta multitud es un obstáculo. Y vemos en Lucas, por primera vez acá mencionada como que a María, la mamá de Jesús, como que tratando de acercarse a su hijo. La vez anterior lo vimos cuando Jesús se perdió, ¿se acuerdan? En el templo. Y va y María le dice: oye, ¿qué onda? ¿Por qué nos hiciste esto, no? Y Jesús le dice: oye, pues si en los negocios de mi padre era necesario estar. Desde ahí Jesús sabía lo que vino a hacer. Y aunque fuese su mamá, con todo amor le dijo: yo estoy en los negocios de mi padre. Y aquí Jesús sigue en los negocios de su padre. Y María va con sus hermanos y es interesante porque habla de hermanos de Jesús. Y hay esta idea de que, pues, la idea de la eternidad o de que María fue virgen por siempre, pues aquí vemos a María con sus otros hijos. María tuvo más hijos, ¿ves? La palabra que aquí Lucas usa para hermanos es adelphos, que quiere decir hermanos. También quiere decir vientre. Entonces la idea es un hermano sanguíneo. No es como a veces se ha querido decir, no, que son primos. No son primos, son hermanos realmente. Porque en Lucas, por ejemplo, en Lucas 1:58, ahí habla de los parientes, usa otra palabra para referirse a parientes. Entonces lo que Lucas está diciendo acá es que realmente estos son medios hermanos de Jesús. María tuvo más hijos. Pero es interesante que María y los hermanos no están siguiendo a Jesús. No son parte del grupo. Llegan tarde, llegan a interrumpir a Jesús
Y como que, bueno, ¿y qué onda con María? ¿Y qué onda con los hermanos? ¿No? Y eso te habla realmente de que los vas a ver cómo Jesús también tenía que transformar sus vidas, ¿ves? Incluso María, incluso sus hermanos. Juan nos dice, por ejemplo, que los hermanos de Jesús fueron incrédulos mientras Jesús hizo su ministerio. No creían en Jesús. Pueden leerlo en Juan 7:5. Eran incrédulos durante su ministerio. No estaban aquí en el grupo de los discípulos, no estaban en el grupo de la gente que lo estaba siguiendo a Jesús. Imagínate los hermanos, ¿no? Tener como tu hermano a Jesús. O sea, el niño perfecto, ¿no? O sea, ¿qué queja de Jesús? Entonces, Jesús no, otra vez lo hizo, se portó bien y yo no. Y es el preferido de mamá y siempre Jesús hace todo bien y yo no. Entonces me imagino como que esa rivalidad también entre hermanos, o sea, de los hermanos hacia Jesús, no de Jesús hacia ellos. Pero es interesante, Jesús también vivió en una familia como la tuya, que hay pleitos, tus hermanos tienen pleito contigo, conmigo. Jesús no estuvo exento de eso, pero vemos que llegan ahí. Pero lo padre de ver en la familia de Jesús, en María, en ver en sus hermanos, es que finalmente la idea de la palabra de Dios y de la semilla sembrada en el corazón dio fruto en ellos. Dio fruto en ellos. Tú ves en Hechos 1, por ejemplo, y cuando están los discípulos ahí en el aposento alto, cuando Jesús le dice, no se vayan, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, ahí ves a María con el resto de los discípulos también. Y ves a los hermanos de Jesús también ahí. Entonces te das cuenta que algo cambió en sus vidas también. Aquí todavía no, ves, todavía la semilla no ha caído en el corazón, no ha dado fruto. Pero ves cómo el tiempo que Dios necesitaba trabajar en su vida dio fruto. Y ves a María y ves a sus hermanos ahí junto con el resto, como otros creyentes comunes y corrientes, también necesitados del Espíritu Santo, también necesitados de servir a Jesús. Ahí está su mamá y sus hermanos. Vemos a su hermano Santiago, el autor del libro de Santiago. Vemos a Judas, el libro del autor de Judas, medio hermano de Jesús. Y ellos no dicen cuando comienzan su carta, yo soy medio hermano de Jesús. Dice, yo soy siervo de Cristo, dicen los dos. Porque toda su vida lo vieron como mi medio hermano, ¿ves? Y a veces estar tan familiarizado con algo, a veces no logramos comprender realmente lo que está frente a nosotros. Pero fue hasta que vieron a Cristo en la cruz y resucitado que su vida cambió. Y ya dicen, no, Jesús es mi Señor, ¿ves? Somos siervos de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Es interesante cuando Jesús está en la cruz. ¿A quién le encarga a su mamá? A Juan. ¿Dónde están sus hermanos? Aparentemente no estaban ahí. No le dice a Jacobo, oye, Santiago, encárgate mamá. O a Judas. ¿A quién se lo encarga? Al que está ahí. A Juan. ¿Dónde están los hermanos? ¿Ves? No están los hermanos. Aquí están en un proceso, ellos necesitan tiempo para que la semilla, el evangelio de Jesús, sea ese salvador y no lo vean tanto como su medio hermano, sino que realmente ellos también necesitaban escuchar la palabra. Pero me gusta cómo termina esta parte. Dice, a ver, ¿cómo que mi mamá y mis hermanos? Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí está otra vez el énfasis de Jesús. En la parábola del sembrador habla de oír y de hacer. Aquí Jesús habla de oír y de hacer la palabra de Dios. Otra vez Lucas como que hablando de la importancia de escuchar la palabra y hacerla. Un distintivo de la familia de Jesús, de que eres familia de Jesús, es esto. Es que escuchas y haces la palabra de Él. Esa es una señal de que eres su familia. ¿Has visto la familia? ¿Cómo son conocidos las X familia? No, son muy ruidosos, son muy escandalosos. O son muy tranquilos, no vuela una sola mosca en su casa. Cada familia tiene como que sus cosas, ¿no? Mi familia éramos muy tranquilos. Me casé con mi esposa, es todo lo contrario. Llegué a su casa con mi suegro y mariachis y toda la cosa. Y yo, órale, ¿dónde me estoy metiendo? Dije yo. Muy diferentes, padrísimo. Y cada familia tiene su sello, ¿ves? El sello y el distintivo de la familia de Jesús, de que eres su familia, es esto. Es oír su palabra y hacerla. Eso es lo que nos hace familia de Jesús, ¿ves?
que somos sus hijos, que hemos sido adoptados por Él. ¿Por qué? Porque hemos oído la semilla, ha caído. La estamos haciendo porque esa semilla no solamente está haciendo una obra en nosotros, sino que está haciendo a la vez una lumbrera. Y estamos tomando los pasos, ¿ves? Un paso a la vez. A ver, ¿qué es lo que Dios quiere de mí hoy? ¿Dónde me quiere guiar mañana? Bueno, Señor, muéstrame, guíame. Para eso está tu palabra. No para que yo ande adivinando, no para que me ande guiando por mis sentimientos, por mis emociones. No, quiero realmente dejarme guiar por lo que tú me estás mostrando en tu palabra. Y quiero ser obediente. Y cuando hacemos eso, estamos demostrando de que somos sus hijos, que somos su familia. Ahora, entramos a la tormenta. La palabra de Dios necesitamos recibirla, ¿ves? Y guardarla en nuestro corazón. Porque ¿qué? Las tormentas van a venir. Las tormentas van a venir. Fíjate el verso 22 y 23. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Jesús aquí le dice: agarramos una barca, vamos a cruzar al otro lado. Ponte a pensar en los discípulos. De los 12, 7, si no mal recuerdo, eran pescadores profesionales. O sea, estaban acostumbrados a los barcos, a barcas como esta. Eran pescadores profesionales. Y me gusta porque dice: aconteció un día, así como que un día normal. Y así es la vida de un cristiano. Cosas extraordinarias ocurren en días normales. Ellos no tienen la menor idea de lo que viene por delante para ellos. No tienen la menor idea. Pero lo que me gusta es que fíjate lo que dice ahí. Que el verso 22, entró en una barca con sus discípulos. Jesús entró con los discípulos a la barca. Eso es algo que tienes que ir pensando, ¿ok? Jesús va en la barca con ellos, va a entrar con ellos a la barca. Número 2, Jesús le dice: pasemos al otro lado del lago. Lo segundo importante, no solamente que Jesús entra en la barca con los discípulos, es que ¿quién está guiando? Jesús está guiando. Jesús está guiando el día. Jesús está guiando sus pasos. Vamos a ir al otro lado. Ven, síganme. Entonces, vamos a ver y conocemos que viene una tormenta por delante. Jesús los está guiando a la tormenta. Eso es lo que está ocurriendo. Mira, en la Biblia hay ejemplos de tormentas que son tormentas de corrección, por ejemplo. Como Jonás. Dios mandó una tormenta para corregirlo, para direccionarlo, para que realmente Jonás pudiese obedecer a donde Dios lo había llamado. Pero no todas las tormentas en la vida son de corrección. Hay tormentas que son para afirmarnos o para revelarnos muchas cosas de nuestra vida, o que necesitamos conocer más a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro error a veces? Nuestro error es, si vemos a alguien que está pasando por un problema, una tormenta, tenemos la facilidad así de juzgar: seguramente Dios lo está corrigiendo. Y no siempre es así. No siempre Dios manda una tormenta para corregirnos. Dios manda una tormenta para revelarse a nuestra vida, para dirigirnos, para afirmar nuestra fe. Entonces aquí es Jesús quien los está guiando, ¿ves? Los discípulos no están siendo desobedientes. Ellos simplemente están cumpliendo y siguiendo donde Jesús los está guiando. No es que se están yendo para otra parte. ¿Dónde quiere decir Jesús para allá? Pues nosotros vamos para acá. No es eso. Jesús, ¿vamos al otro lado? Pues vamos al otro lado. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿Cuál debe ser nuestra seguridad de lo que vemos acá? Es que podemos estar seguros porque Jesús entra en la barca con nosotros. Él no está afuera, Él no está distante, Él no es que no sepa lo que está pasando, Él va en la barca con nosotros. Él entró en la barca. Y cada día que tú entras, cada nuevo día en el cual tú entras, mañana cuando entres a un nuevo día, tienes que saber esto, que Jesús va contigo. Va contigo. Él no está distante, no está lejano. Lo número 2 es que Él te está guiando y debes de dejarte guiar por Él. Y aquí hay otra cosa, el dejarte guiar por Jesús no significa que no van a haber problemas. A veces decimos, no, que seguir a Jesús es miel sobre hojuelas, nada malo va a pasar, todo va a estar tranquilo, y aquí ves que no es la verdad. Pero puedes descansar y confiar en que si Jesús está dirigiendo tu vida, puedes depender de Él.
Y aquí Jesús los está guiando directo hacia una tormenta. Entonces, ¿se acuerdan lo que Jesús les dijo a los discípulos? Ven, síganme. Ven, síganme. Y el seguir a Jesús significa pasar por tormentas también. Y seguir y recibir la invitación de Jesús es eso, es decirle sí a Jesús todos los días. A donde Él nos guíe, es seguirlo. Y si eso implica pasar por una tormenta, pues pasamos con Él. Ahora, dice que se levantó una tormenta ahí en el lago, es el lago de Galilea, el mar de Galilea es el lago de Genesaret. Es un lago realmente, no es un mar como lo imaginamos como el mar de acá. Es grande. Pero la particularidad de este mar de Galilea es que es bastante profundo debajo del nivel del mar y hay montañas alrededor y en ciertas partes por la configuración de las montañas hace que el viento baje bien rápido y en cosa de minutos, 5 o 10 minutos se puede formar una mega tormenta en una parte del lago porque hay como estos túneles de montañas que hace que el aire baje rapidísimo como una turbina, ¿no? Que está soplando y ¡pum! Se levanta la tempestad. Pero imagínate otra vez, ¿cuántas tempestades, cuántas tormentas estos discípulos no han pasado en su vida? Son pescadores. O sea, un pescador debe estar acostumbrado a pasar por una tormenta. O incluso te debe hasta ser capaz de ayudar en una tormenta. Porque ha pasado mucho por esas cosas. Y dice que el agua comenzó a inundarlos. Imagínate de todo el viento, ¿no? Empieza a subir y a entrar. Y cuando el agua empieza a entrar en la barca, eso es un mal indicador, ¿verdad? O sea, yo me asustaría. Si el agua está entrando, pues es un problema. La inundación está cerca. Y es interesante porque dice que Jesús va dormido. Está dormido. Qué interesante eso, que Jesús está dormido. O sea, Jesús se pone a dormir y la tormenta comienza. ¿Te has sentido así? Como que parece que Jesús está durmiendo porque parece que desde que se quedó dormido empezaron las cosas malas. Y estamos así como, ¿qué onda, Señor? O sea, desde que no estás pendiente de mí, como que el agua empezó a entrar en mi barca. Y así estamos, quejándonos, ¿no? De que están dando mucha agua. Pero ¿sabes qué? Algo que no tenemos que quitar de vista es que Jesús sigue en la barca. Sigue ahí. Jesús no se fue, no se esfumó. No dijo, mucho ruido el viento, me voy a dormir a otra parte y me traslado así rápido, ¿no? No, Él está ahí en la barca. Está adelante. Está durmiendo. Qué increíble, está dormido Jesús. A veces pensamos que en nuestras tormentas, en las tormentas que puedas estar pasando ahorita, piensas y ves a Jesús como así. Como que Jesús está dormido. Como que Jesús no está pendiente de lo que te está pasando. Y a lo mejor así estás hoy, ¿ves? A lo mejor así has venido hoy. Jesús no me pela. O sea, ve que me está entrando agua, ve que me está lloviendo por todas partes. Y Él está ahí muy tranquilo y no hace nada. Y no lo decimos, pero a veces lo pensamos. Y decimos, ¿y por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué Jesús no interviene? Pero ¿sabes qué? Jesús nos ama. Y Jesús quiere enseñarnos muchas cosas. Y creo que los momentos de tormenta son momentos de gran enseñanza para nosotros. Creo que hay más aprendizaje en una tormenta que en la calma. Podemos quizás estar más relajados en una calma, pero hay mucha enseñanza en la tormenta. El Salmo 103, 13, 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, Jesús, Dios no está, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás preocupado? O sea, Él se compadece de nosotros como un padre. Él entiende que somos frágiles, que somos polvo, como dice ahí el Salmo 103. Él nos quiere mover y claro, Él nos quiere hacer crecer, ¿ves? Y quiere que su palabra, que esa seguridad que Él nos ha dado, que esa semilla penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Pero Él nunca deja de no compadecerse de nosotros, de nuestra condición. Ahora, me encanta ver a Jesús en la tormenta dormido. Dormido. Jesús es el único que puede dormir en la tormenta. Está tranquilo. Imagínate, Jesús es el creador del universo.
El que hizo el mar, el que hizo el océano, el que hizo todas las cosas, se encerró en un cuerpo humano, está en una barca en medio del mar Galilea y va dormido. Va dormido. Está tranquilo. Y ¿sabes qué? Eso es bueno para nosotros. Porque Jesús nos quiere dar algo que le sobra a Él. Le sobra paz a Jesús. Tiene para dar por montones paz. ¿Cómo sabemos que Él es un Dios de paz? Mira cómo está en medio de la tormenta. Está tranquilo. Está dormido. ¿Cómo Él nos podría dar algo que no fuese una realidad en su vida? Mira, vamos a Juan 14. Juan 14, verso 27. Son palabras de Jesús antes de ser traicionado, antes de ir a la cruz. Fíjate lo que dice ahí en Juan 14, 27. Dice, y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él sabe que un gran enemigo de la fe es el miedo. Y que somos muy fáciles a temer, a desconfiar. Pero Jesús dice que la cura para el miedo es su paz. ¿Qué tipo de paz? Una paz que es inmovible, inquebrantable en medio de la tormenta. Jesús no se siente amenazado por nada. Es su creación. Él tiene control sobre eso. Pero Él nos quiere dar esa paz. Fíjate ahora también en Juan, pero 16, verso 33. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? En este mundo va a haber aflicción. Van a haber tormentas por doquier. Y sabes que cristianos y no cristianos pasan por tormentas. Pero lo peor es pasar la tormenta sin Jesús. Y mucha gente está afuera pasando tormentas sin Jesús. Nosotros nos vamos sin Jesús. Jesús va con nosotros. Y Él nos quiere dar esa paz que ves aquí, que Él es capaz de dormir. Y también vemos como su humanidad, ¿ves? Está cansado. No era una máquina que no sentía nada. Jesús lloró y vemos sus emociones, su cuerpo que necesitaba dormir. Pero aún a pesar de eso, vemos que realmente Jesús puede ir en paz. Acuérdate lo que dice Isaías 9:6, Él es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz. Fíjate el verso 24. Y volviendo a Lucas 8, dice, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? La correcta, vienen con Jesús, lo despiertan. Pero me llama mucho la atención cómo se refieren a Jesús. Le dicen Maestro. No, le dicen Señor. Le dicen Maestro. Y no está hablando maestro, no, la palabra no es rabí. Esta palabra maestro quiere decir como capitán, como el que va al mando. El que va al mando de la barca. Es curioso que un pescador reconozca que un carpintero va al mando de una barca. Porque imagínate, comienza la tormenta y pues me imagino están acostumbrados a las tormentas. Dejemos a Jesús descansar. Y empieza que la cosa se empieza a poner peor. Y a ver, saquemos el agua y tratemos de solucionar esto. Todos somos pescadores profesionales. Pero llega un punto donde lo profesional no nos alcanza. ¿Ves? Y necesito pedirle ayuda, yo que soy el profesional, a un carpintero. Y ahí viene el proceso del orgullo, ¿ves? De cuánto te tardas en que viene la crisis hasta que pides ayuda. Hasta que mandas la señal SOS. ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto es el tiempo de espera? Pero ya, si no pedimos ayuda, pues nos hundimos, ¿no? Entonces despierta, le dicen Maestro. Sí, qué bueno que lo reconozcan como el que va al mando, pero no le dicen Señor. Aquí al menos Lucas no lo menciona así. Y eran pescadores profesionales, pero fíjate, pensaron que morían. Dice, perecemos. Perecemos. ¿Te das cuenta? La idea de perecer quiere decir, somos destruidos, nos perdemos, aquí sucumbimos. O sea, ¿de qué te habla eso? Que los discípulos ya habían dicho, ya hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos. Ya no importa que Jesús está acá, Señor, ya me despido. Dice, perecemos. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo cuando comenzó la historia? Crucemos al otro lado. Eso es lo que Jesús les dijo. Vamos a ir al otro lado. ¿Qué están pensando ellos ahora en medio de la tormenta? Hasta aquí llegamos. No vamos a llegar al otro lado. ¿Pero qué dijo Jesús? Vamos al otro lado. ¿Sabes cuál es nuestro problema en las tormentas? Es que no le damos lugar a Jesús. Decimos, no, ya no hay nada más que hacer, ya nadie me puede ayudar, ya esta cosa no va a cambiar. Y estamos como los discípulos. Aquí perecí, hasta aquí llegué. Ya no hay esperanza, ya no. Y ¿sabes qué? Como tú y yo reaccionamos en las tormentas, eso es lo que somos. Podemos decir, yo soy muy tranquilo, yo soy muy paciente, pero es en la tormenta cuando realmente reflejamos quiénes somos de verdad. Es ahí. No es en el tiempo de calma, es en la tormenta. Cuando afluye, cuando los temores surgen, cuando la desesperación sale, es cuando nos mostramos tal cual somos, para que nos tomen una selfie. Ese es Edgar. Y así están los discípulos. Fíjate, vamos a Marcos, que es como el relato paralelo de esta historia. Marcos 4, verso 38. Marcos 4, 38. Dice, y él estaba en la popa, es la misma historia hablando de Jesús, y él estaba en la popa, dice, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿qué dice ahí? ¿No tienes cuidado de nosotros? O sea, ¿qué onda, Jesús? O sea, ¿no te importamos? Eso es lo que están diciendo. ¿Cuántas veces has orado así? La neta. Yo he orado así a veces. O sea, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué me estás haciendo esto? Como que Él me lo está haciendo, ¿no? ¿Acaso no te importo? Así somos todos. ¿Ves? Así somos todos. Un énfasis en nosotros, ¿ves? Todo tiene que girar alrededor de nosotros. ¿Tienen idea de lo que están diciendo los discípulos? No tienen la menor idea. O sea, Jesús, ¿por qué me haces eso? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús por ellos? Va a ir a la cruz. ¿Acaso no les importa? Claro que les importa. Va a morir por ellos. Y así estamos nosotros, Jesús no me amas, y se nos olvida la cruz. ¿Qué tanto está Jesús preocupado por ti? ¿Qué tanto estaba interesado en tu vida? ¿Qué tanto estaba interesado en tu eternidad? Murió por ti. Así es tanto lo que se preocupa. ¿Ves? Pero nosotros estamos atrapados en una tormenta y nos estamos ahogando ahí y estamos quitando como que realmente la perspectiva de lo que tenemos que ver. ¿Así nos dejan morir, Jesús? La reacción de Jesús es despierta. O sea, Él despierta. Es interesante. ¿Qué despertó a Jesús? ¿El trueno o los vientos? No. Eso no preocupó a Jesús. Jesús despertó a la voz de sus discípulos. Jesús jamás es indiferente a la voz de sus hijos. Puede los truenos, el mundo estarse cayendo, pero Él va a escuchar a sus discípulos. Él va a escuchar a sus hijos. No es el ruido el que lo despertó, fue la voz de sus discípulos. Ahí despertó, ¿ves? Y que dice que reprendió al viento y las olas y ¡pum! Instantáneamente, inmediatamente, bonanza llegó. Enseguida. ¿De qué te habla eso? Te habla de la autoridad que tiene Jesús. ¿Ves? Jesús no es simple un maestro, el que va a cargo del barco. Sí, también. Pero aquí Jesús se les quiere revelar a sus discípulos como algo más que un simple maestro. Se le quiere revelar como un Señor, como el Señor, ¿ves? Que tiene poder, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Incluso el viento, incluso el mar. Y dice que lo reprende, que reprende a la tormenta, reprende al viento. O sea, se impone sobre ese viento, le ordena, le manda lo que tiene que hacer a este clima, ¿no? Ni la peor tormenta va a hacer naufragar a Jesús. Y si Él va en nuestra barca, no importa la tormenta que venga.
Podemos confiar en Él. Fíjate el verso 25, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y ahí va la espada. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y aquí está la pregunta para meditar. ¿Ves? Ninguna tormenta no es didáctica en las manos de Jesús. Todo lo usa para hacernos pensar, nos pregunta. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿te das cuenta cuál es el asunto de fondo? Es un asunto de fe. ¿Dónde está su fe? ¿Sabes lo que hacen las tormentas? Las tormentas revelan quiénes somos. Nos desnudan y nos muestran realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida. ¿Dónde está vuestra fe?, le dice. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están parados? ¿Se acuerdan una de las parábolas? ¿Cuál fue el problema con una? Es que viene la prueba y la prueba hace que muchos desistan. ¿Ves? Todo esto está conectado con la palabra de Dios, que tenemos que oír y hacer lo que dijo Jesús a su familia, mi familia, el que escucha, el que oye. Está la parábola del sembrador, y aquí está el momento de la prueba. Este es el laboratorio, ¿ves? Ya pasamos la teoría, ahora viene la prueba. Vamos a salir al campo, a la vida real. Y Jesús lo saca a la tormenta. Ok, viene la prueba. ¿Qué va a pasar con la semilla que está sembrada en su corazón? ¿Van a dejar? ¿Van a desistir? Así nos lleva a Jesús, ¿ves? Nos quiere hacer crecer. Pero las pruebas, las tormentas, eso es lo que revelan nuestro corazón. Y estaban atemorizados. Aparentemente, están más atemorizados ahora que en medio de la tormenta. Y maravillados. Porque fíjate, estaban sorprendidos sobre quién era Jesús. Y ahí está la raíz, creo que, del problema. Tus miedos, mis inseguridades, tus inseguridades, están basadas en algo, en que desconocemos quién es verdaderamente Jesús. Ese es el problema. Tu miedo, mi inseguridad, está basado, y la explicación de eso es que no sabemos quién es Jesús. Ellos dicen, ya han caminado 1 año y medio con Jesús, han visto muchos milagros en Jesús. Jesús ha sanado enfermos, ha levantado muertos, y le dicen, ¿y quién es este? O sea, todavía hay algo que no han conocido de Jesús, que incluso el viento le obedece. ¿Ves? Las tormentas no solamente nos quieren mostrar dónde estamos parados nosotros. Dios usa las tormentas para mostrarnos quién es Él. ¿Quién es Él? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿A quién tenemos que aferrarnos? Una tormenta es una herramienta perfecta para conocer más a Jesús. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la tuya hoy? ¿Dónde está tu fe en esta tormenta que has pasado, que estás pasando, o quizás saliendo de aquí está por comenzar? ¿Ves? Las tormentas en el mar de Galilea se armaban así de un rato para otro. Y así son las tormentas en la vida. Están a la orden del día. Y de repente, ¿y sabes qué? Las tormentas no las controlas tú, ni yo. Las cosas que a veces ocurren por mis malas decisiones, pues esas son las consecuencias que estoy cosechando de lo que yo he hecho. Pero estas cosas son tormentas a las cuales tú no controlas, ni yo controlo. Son cosas que ocurren. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde voy a poner mi confianza? Me gusta que eso, ¿dónde está tu fe? Jesús no se lo dijo antes de calmar la tormenta. Jesús calmó la tormenta. Y después les preguntó, ¿dónde está la fe? ¿Te imaginas Jesús le hubiese dicho, ¿dónde está vuestra fe? Y después calma la tormenta. Quizás los discípulos hubiesen dicho, la tormenta se calmó por mi fe. Y no es así. La tormenta se calmó porque Jesús dijo, cálmate. ¿Ves? El poder no está en mi fe. No está en tu fe. El poder está en Jesús. Pero mi fe debe estar puesta en ese Jesús. ¿Ves? En Jesús.
en que Él está guiando mi vida, el que Él va en la barca conmigo, que Él me está dirigiendo, y si Él me está dirigiendo, puedo confiar, no importa lo que venga, no importa qué enfermedad venga, no importa qué situación venga en mi vida, yo puedo, tú puedes confiar en Él. Él va conmigo, Él va contigo. Entonces las tormentas nos revelan realmente dónde estamos. Y acuérdate en medio de la tormenta, acuérdate las promesas de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Crucemos al otro lado. No le dijo, naufraguemos en medio del lago. Síganme los buenos. No. Crucemos al otro lado. Pero en la tormenta nos paniqueamos, ¿ves? Se nos olvidan las promesas de Dios. Se nos olvida lo que Él nos ha mostrado. Se nos olvida que Él es confiable, que le podemos seguir. Le dijo, vamos al otro lado. Y sabes que en esta vida te vas a enfermar, nos vamos a enfermar y algún día nos vamos a morir. Aquí Jesús no está diciendo que jamás te van a pasar problemas, tampoco está diciendo que jamás te vas a morir. Pero lo que sí sabemos es que vamos a cruzar al otro lado de la eternidad. Ahí Él nos va a llevar, ¿ves? Y si ahora nos toca pasar por chaparrones, por tormentas, Él va a estar con nosotros. Pero finalmente el chaparrón más grande, que era la muerte que nos separaba, tenemos la seguridad de que Él nos hizo cruzar. Y que nos espera al otro lado. Podemos confiar en Él. Quiero terminar con lo que dice 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Son palabras de Pablo que vienen bastante a la mano por esta idea de naufragar y la idea de fe. 1 Timoteo 1, 19. Leo de la Nueva Traducción Viviente y dice así. 1 Timoteo 1, 19. La Nueva Traducción Viviente dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Qué trágico es que naufraguemos espiritualmente. No es necesario. Pero necesitamos hacer algo, dice ahí Pablo. Necesitamos aferrarnos a la fe y tener una buena conciencia. Y cuando hacemos eso, vamos a ser libres del peligro de naufragar, de que nuestra fe naufrague. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es mirar a Jesús, confiar en Él. ¿Ves? A veces Jesús en silencio también nos puede enseñar mucho, ¿ves? Jesús no siempre tiene que estar hablando para enseñarnos. Jesús va en silencio, va dormido, y con eso le enseñó bastante a los discípulos, que sin Él no podían hacer nada, ¿ves? Que lo necesitaban a Él. Y es lo mismo contigo y conmigo. No veas, quizás dices, Jesús no me ha dicho nada, parece que está en silencio, parece que no se está moviendo nada. Jesús algo te está enseñando en este silencio. Él va ahí contigo, ¿ok? Y en algún momento Él va a hablar, Él va a hacer algo. Pero mientras, sigue confiando en Él. Sigue confiando en Él siempre.